Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Este es un apunte especial. Especial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una simbiosis entre dos entradas que tenemos. Una es la transmutación de los metales y otra es la piedra filosofal. Vamos a mezclar estas dos entradas y finalmente vamos a hablar de la alquimia. Porque justamente la transmutación de los metales y la piedra filosofal son los elementos de la alquimia en la Edad Media. Por lo tanto, esto es sumamente interesante y sumamente importante para que podamos comprender el contexto de la Edad Media y que también podamos verificar que hay filósofos que le tuvieron mucha atención a la alquimia. Entre ellos, un filósofo que ya hemos visto, que es Roger Bacon, y otro que vamos a ver, que es justamente San Alberto Magno, que de hecho él tenía un tratado de mineralogía, ya lo he dicho otras veces, y que es muy interesante y por lo tanto tenemos que comprender esto de la alquimia, haciendo una simbiosis entre estas dos entradas que hemos hecho en el blog. Por lo tanto, sin más preámbulo entonces, vamos allá. Bueno, en primer lugar, basándonos en la definición directa del fenómeno de la transmutación de los metales, podríamos decir que esta transmutación es la conversión de un elemento químico en otro. Un cambio que se produce en la estructura atómica del núcleo, que puede ser inducida por una reacción nuclear incluso. Lo anterior sería una definición de lo que hoy entenderíamos por transmutación. Sin embargo, lo que trataremos ahora sería la transmutación en base a los metales, un procedimiento que se describía como el cambio de ciertos metales de menor valor a uno de mayor valor. Por ejemplo, la transmutación del plomo, chicos, estamos hablando del plomo, al oro. Por lo tanto, obviamente, esto se tiene que entender en su contexto histórico de la Edad Media, que es de hecho la Edad Media. Entonces, si bien la transmutación se puede abarcar desde el periodo egipcio hasta la Edad Media, la verdad es que fue más característica del último tiempo, con los llamados alquimistas. ¿Quiénes eran los alquimistas? Bueno, hombres que se dedicaban a mezclar líquidos para concluir fórmulas que les trajeran algún efecto benéfico. Y ahí es donde estaba la transmutación de los metales, que estaba íntimamente ligada con la alquimia, por lo que también veremos algo de aquello. La palabra alquimia proviene del vocablo árabe al-jimiyya, que significaría la química. ¿Mm? La química. Por lo tanto, esta historia de la transmutación de los metales comienza en Egipto, el centro del conocimiento químico, que era en ese tiempo Alejandría. De aquí se derivaron todos los conocimientos que alguna vez adoptaron los griegos y los romanos también sobre la alquimia. El gran autor egipcio sobre la alquimia fue Hermes, quien en sus escritos dejó el concepto de herméticamente sellado. Y este consistía en mezclar ciertos elementos que impidieran que el aire entrara a los tubos de vidrio usados para la destilación. Hermes en esos tiempos nos hablaba de magia y alquimia, donde se podrían encontrar algunas explicaciones sobre la producción de piedras y metales. O sea, ya en esos tiempos se hablaba de la transmutación de los metales. Paralelamente, aunque no en Egipto, en Grecia, desde las enseñanzas de Alejandría, se conocería posteriormente las ideas como el arjé. ¿Se acuerdan cuando veíamos
los filósofos presocráticos y veíamos esto del arjé, que era el elemento constitutivo del mundo, y que unos postulaban, bueno, el mundo, el elemento constitutivo del mundo es el agua, otros decían que era el fuego, el aire, el apeiron, etcétera. Bueno, esto lo postulaban filósofos monistas y pluralistas. Le hace pluralista en aquellos términos, ¿no? En esos filósofos presocráticos que hablaban sobre que los elementos constitutivos del mundo eran varios, eran más de uno. El mismo Aristóteles hablará sobre las cosas que pueden generarse por sí solas, como los gusanos o las moscas, perdón, en su teoría, obviamente, su teoría de la generación espontánea, ¿ya? Es decir, que de las cosas, es decir, que de la materia, de una determinada materia, puede provenir otra. Por ejemplo, piensen ustedes, que Aristóteles, bueno, decía que de la carne, de la putrefacción, nacían las moscas, que desde ahí nacían las moscas y gusanos. Y eso era, digamos, espontáneo. También había la creencia de que los cocodrilos nacían de los árboles, y otras semejantes. Y esta teoría de la generación espontánea por lo menos está refutada en los animales, ¿no? Bueno, entonces en Grecia estaba esto de la transmutación de los metales con respecto a qué, con respecto a lo que decía Aristóteles, o sea, de esta materia puede originarse algo más. Bueno, entonces, ¿por qué era una idea pensarlo? ¿Por qué no esto podría darse también con los metales, con las piedras, etcétera? Bueno, no hay una no hay alguien que haya hablado de una piedra filosofal, porque la verdad es que el concepto de piedra filosofal, que era uno de los secretos más interesantes de la Edad Media, y a la cual todos los filósofos estaban interesados, no existía como tal en Grecia, no existía como tal tampoco antes de Grecia, ni mucho menos antes, ¿no es cierto? La verdad es que la piedra filosofal, que tiene que ver con esta transmutación de los metales, era un elemento que se tenía que tener. La piedra filosofal, tenemos los primeros antecedentes con María la Judía en los siglos primero y tercero. Es decir, aquí ya estamos hablando de Roma. En Roma, la alquimia fue condenada por muchas autoridades imperiales e intelectuales. De hecho, el mismo emperador Diocleciano ordenó la quema de todos los escritos de alquimia luego de una revuelta en Alejandría. El mismo Agustín de Hipona la rechazaba, diciendo que la única verdad se encuentra en el entendimiento de la fe y la razón. Estas ciencias experimentales no podrían traer nada bueno al hombre que está en formación científica, a pesar de que muchos otros filósofos de renombre la utilizaban. De hecho, la misma filosofía aristotélica presentaba rasgos experimentales. Agustín de Hipona decía con verdad: los metales se criaron juntamente con el mundo. Los metales se criaron juntamente con el mundo. Lo que quiere decir que el metal no tiene más que una misión práctica en este mundo, más que de conocimiento filosófico o algo más. Esa era la opinión de San Agustín de Hipona. La verdad es que la definición de piedra filosofal es muy extraña, ya que la mayoría de los que descubrieron esta piedra se referían a ella en poesías, y sobre todo las más antiguas poesías. Se dice que no era de hecho una piedra propiamente tal. Se decía que podía ser un compuesto casi líquido que utilizaban los alquimistas, y otros lo describen como un polvo rojo o amarillo. Y bueno, como sea que fuese su fabricación, era muy peligrosa, pues los compuestos eran nocivos para la salud del hombre. Las descripciones para realizar la piedra filosofal son muy esotéricas y simbólicas. Su interpretación es muy difícil, pero se dice que uno de los ingredientes principales era el mercurio.
La mezcla de otros ingredientes aún está en debate, aunque lo que sí se sabe es que debe estar mezclada siempre con fuego. Muy pocos tuvieron éxito en crear esta dichosa piedra. Muchos murieron o se volvieron locos, pero se dice que solo algunos lo lograron. La ambición de obtenerla era muy grande, ya que esta piedra permitiría la transmutación. Era un elemento clave, como habíamos dicho, la transmutación de pasar al plomo en oro. Imagínense. Esta idea era muy fácil de captar, pues era muy simple ver cómo la naturaleza es cambiante. Por ejemplo, que la uva se convirtiera en vino, que todo tenga devenir. Era muy llamativo para la gente de ese tiempo y bueno, decían si lo impuro puede ser más puro, y en este caso, claro, el plomo se consideraba un metal impuro y podría cambiar a puro, entonces, ¿por qué no podía darse esta posibilidad? ¿Por qué no? Y bueno, la explicación de cómo esta piedra podría conceder tal cosa es que los alquimistas creían que todo lo demás, los demás metales, aparte del oro, eran imperfectos, como habíamos dicho. Por lo tanto, esta piedra filosofal quitaría todas esas imperfecciones, transformando así los metales en oro. Habíamos hablado anteriormente de San Agustín. Bueno, fíjense que además en Roma, nosotros habíamos hablado de María la Judía. Eh, y podríamos decir que ella era, o fue más bien, una de las primeras alquimistas de la humanidad. Y entre sus técnicas alquimistas, María la Judía fue la inventora del conocido baño María, que se utiliza hasta nuestros días. Ustedes ya conocerán el baño María. ¿Mm? Por lo tanto, así quedó en Roma. Es decir, en Roma estaba el rechazo de Agustín de Hipona de decir, bueno, esto de la alquimia nos va a llevar a la perdición. Y por otro lado estaba la gran alquimista de esos tiempos. No digamos alquimista entendiéndola como si ella tuviera un taller o algo así medieval, sino que entendamos la figura de María la Judía en su contexto, ¿ya? Que era en Roma, ¿no? Bueno, en algunas entradas de este blog hemos visto que hemos estudiado a los árabes y que se dedicaron los árabes con mucho esmero a la ciencia. Tenemos al reconocido Avicena, quien escribiría muchas cosas sobre metales y piedras que podían formarse o combinarse. Sin embargo, es el mismo Avicena quien rechaza la transmutación de los metales. Este decía que cada metal, cuando comienza a formarse, trae finalmente su propia forma final. Esto quiere decir que la forma final depende de cómo se trata el metal. Por lo tanto, el oro tiene su forma debido a que tiene que ser preparado de una determinada forma. Ahora, para Avicena es poco probable que haciendo un metal X de la misma manera que se hace el oro, termine siendo igual que el oro. Por lo tanto, el argumento tendría una mella, tendría ahí un escollo, y en realidad Avicena pareciera ser más escéptico con respecto a la transmutación de los metales. En cuanto a la piedra filosofal y el mundo árabe, bueno, podemos ver que aunque la alquimia estuvo prohibida por los romanos, en la Edad Media volvió a surgir. Y estos la consideran un eficaz medio para la comprensión de la naturaleza mineralógica, y por lo tanto también creían en la piedra filosofal. Sin embargo, la autoridad de muchas otras autoridades intelectuales de renombre consideran a la alquimia como algo falso e innecesario. Por lo tanto, los musulmanes siempre tuvieron este sentido de Aristóteles, de la autoridad. Es decir, cuando Aristóteles decía que los átomos, por ejemplo, no era absurdo la existencia de átomos, bueno, todos los filósofos y todos los intelectuales siguieron la misma línea, casi sin cuestionarlo, ¿no? Era absurdo que existieran los átomos en ese tiempo. Bueno, para Avicena, cuando decía que era absurda la alquimia, también se le siguió. Por lo tanto, la piedra filosofal entre los musulmanes no tuvo ninguna importancia.
En cuanto a la transmutación, volvamos a la transmutación, tenemos a los cristianos. San Alberto Magno, en contraste a Avicena, sí creía en la transmutación de los metales, sí creía en la transmutación. El filósofo cristiano decía que la transmutación era posible desde varios ángulos, del ángulo natural, artificial y a través de los cuerpos celestes incluso. Este último toma las condiciones cuando, por ejemplo, el Sol con sus rayos afecta la tierra o la arena y cuando éstas están cerca de un río se forma cierta piedra. Claro, en este respecto, San Alberto Magno no está hablando de la piedra caliza que se forma de los sedimentos de tierra y de arena de los ríos. Y claro, ahí San Alberto Magno apoya a Aristóteles en cuanto a la generación espontánea, pero San Alberto Magno no lo ve desde el punto de vista de los animales, como lo veía Aristóteles, sino que desde el punto de vista de los minerales, que ahí sí podía existir generación espontánea, ¿no? El mismo Alberto Magno pudo evidenciar lo importante de estos, declarando que ha visto formarse oro a partir de la arena o extraído de piedras cercanas a los mares. Es decir, Alberto Magno realmente creía que el oro podía formarse de otros elementos, aparte de oro. Y a continuación, Alberto menciona los dos lugares donde él ha evidenciado la forma de ciertos metales. En el río Rin, oro formado en las costas, y del Goslar, cobre, plomo y estaño encontrados en la tierra. De esta forma, Alberto Magno queda convencido de que la transmutación es algo posible. De hecho, se dice que él mismo obtuvo la piedra filosofal, él mismo la tenía, y que luego se la dio a Santo Tomás de Aquino antes de su muerte. Recordemos que esta piedra filosofal, en esos tiempos, de hecho el mismo San Alberto Magno lo dice, se creó a partir de la conjunción de elementos sublunares, agua, tierra, fuego y aire. Se decía que incluso podía conceder la inmortalidad. Y bueno, por otro lado, Alberto Magno defendía la transmutación de los metales diciendo que como estos estaban formados de los 4 elementos sublunares y estos a su vez son cíclicos, era lógico pensar que también los metales pudieran ser cíclicos y por lo tanto transmutables. Es decir, que yo podía pasar del oro a del plomo al oro sin ningún problema, del bronce al oro, de la plata al oro o del bronce a la plata, etcétera. Era posible. No era algo que sonara muy ilógico, ¿no? En todo caso, nunca se supo bien quién tenía la piedra filosofal entre Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Muchos dicen que en realidad se la quedó San Alberto Magno y otros dicen que justamente se la pasó a Santo Tomás en su lecho de muerte y que en realidad la piedra filosofal estaría con don Santo Tomás de Aquino. Fíjense que bueno, esto a pesar de que puede tener algo de consideración, ¿no es cierto? San Alberto Magno era una gran autoridad de la Edad Media. Nosotros de todas formas podríamos dudar. Hay otro filósofo que también creía en la transmutación de los metales. No nos hablaba de una piedra filosofal, pero sí nos hablaba de la transmutación de los metales. E incluso tiene un texto donde da instrucciones de cómo hacerlo. ¿Y cuál es ese filósofo? ¿Quién es ese pensador? Roger Bacon. Roger Bacon. El filósofo justamente que habíamos visto hace 2 videos atrás. Bueno, un video atrás en realidad. Todos los videos de atrás hemos estado hablando de Roger Bacon. Y en su texto que se llama Espejo de Alquimia, ahí él explica cómo es que se puede dar la transmutación de los metales. No nombra la piedra filosofal, pero nombra ciertas cosas, ciertos elementos necesarios para hacer la transmutación de los metales. Esto lo dijo Roger Bacon, ¿ya? Esto lo dijo Roger Bacon. Por lo tanto, tenemos más autoridades, se fijan, tenemos a San Alberto Magno en primer lugar. Alberto Magno realmente creía en esto, era posible, él dice que fue testigo de esto, y Roger Bacon nos da instrucciones, imagínense, o sea, nos da instrucciones de cómo hacerlo. Entonces ahí ya tenemos 2 grandes autoridades de cómo
de lo posible que era pensar la transmutación de los metales. Sin embargo, en la misma Edad Media y casi ya escalando en el Renacimiento, había un hombre muy interesante que era Nicolas Flamel. Bueno, Nicolas Flamel, tiempo después se sabría que era un alquimista rabino y escribano que se dedicó al descubrimiento de la piedra filosofal a pesar de ser muy pobre. Puede ser que Flamel haya conseguido crear dicha piedra con sus estudios sobre un libro misterioso que le habían dado. Lamentablemente el libro era muy difícil de entender ya que estaba en hebreo, lo que lo obligó a dirigirse a España. Ahí se encuentra con un rabino para la traducción, quien además le dice que este era un libro del profeta Abraham. Bueno, años más tarde, Flamel logra traducir toda la obra y descubrir la fabricación de la piedra filosofal. Se dice que Flamel pudo convertir plomo en plata en 1382 y consiguientemente en oro. Lo consiguió, podríamos pensar. De hecho, esto se deducía por la construcción de edificios que el mismo Flamel había comprado en París, que de hecho aún existen. Además de generosas donaciones a los pobres, se dice que fingió su muerte para proteger el secreto de la piedra filosofal. Entonces, Flamel, imagínense un hombre que era muy pobre, y tenía su taller de alquimista, le pasan este libro, comienza a hacer estas experimentaciones y logra convertir, ¿no es cierto?, el plomo, la plata, en oro. Y de repente, de un día para otro, don Nicolás Flamel, que era pobre, se le veía como pobre, de pronto tiene un edificio. No nos imaginemos un edificio medieval, ¿no? Casas, donaciones generosas. Entonces, da para pensar que don Nicolás Flamel pudo haber tenido la piedra filosofal, porque de dónde haber sacado todo eso, bueno, no se sabe. Aunque algunos dicen que él había recibido una muy generosa herencia, así que por ahí puede ser, ¿no? Por ahí puede ser. En el periodo posterior a Flamel, bueno, desde el descubrimiento de Flamel, todos los alquimistas de la Edad Media, todos trataron de construir la piedra filosofal, pero sin éxito. Todos sus intentos terminaron en charlatanería, engaño y robos. Obsesionó este fenómeno de Flamel, esta leyenda, por decirlo de alguna manera, obsesionó a los hombres más simples, hasta los hombres con más prestigio, gobernadores con alto prestigio. Falsos alquimistas vendieron la piedra filosofal engañando a los crédulos por doquier. Muchos gobernadores, emperadores y reyes prohibieron la alquimia por las múltiples estafas que se suscitaban en las ciudades. La alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal quedarían condenadas a la prohibición, a la falsedad, al engaño y finalmente a una pseudociencia. No obstante, así tal como lo dice su nombre, la alquimia sería una casi ciencia, por lo cual algo se puede rescatar de ella. Es por esto que su nombre pasa a cambiar simplemente a química, para diferenciarse de su otra concepción, alquimia, cuya traducción ya dijimos que sería la química, ¿no? Y aquí termina la alquimia. O sea, con la charlatanería, con el engaño, con las estafas. Claro, imagínense que un hombre dice que puede pasar el plomo al oro y que esto es posible, y mírenlo, este hombre de ser pobre, tiene edificios, hizo donación, entonces todo eso llama la atención. Todo eso llamó la atención y los alquimistas pusieron todos sus esfuerzos para realizarlo. Pero cuando vieron que no tenían éxito,
Bueno, ¿qué queda con eso? Queda el engaño, ¿no? El engaño, los robos. Empezaron a decir, bueno, nosotros tenemos el secreto de la piedra filosofal, deme la plata, deme su bronce, deme los metales y nosotros lo transformaremos a cambio de dinero. ¿Y qué pasaba? Que luego esos talleres desaparecían y estos charlatanes ya aparecían en otros lados haciendo lo mismo, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo. Hay personas, ¿no es cierto?, en el comercio que dicen, bueno, yo tengo la solución a sus problemas, desaparecen, etcétera. Ya lo tenemos en Chile, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de las triangulaciones, ¿no es cierto?, de las estafas piramidales, por ejemplo, donde se abusa de la confianza. Y bueno, esto también era abusar un poco de la confianza. Los expertos alquimistas eh, se aprovechaban de esto de Flamel, ¿no es cierto?, del fenómeno Flamel, se aprovechaban de esto y engañaban a todo el mundo. Engañaban a todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que uno pueda decir, bueno, aquí termina la alquimia, ya no hay nada que hacer, parece ser que la alquimia tiene su fin en esto. Bueno, ya la alquimia, claro, no estaría vigente como una ciencia formal de la que todos nos podamos servir. Sin embargo, los alquimistas tienen un mérito. Por cierto que tienen un mérito. Tienen un mérito enorme. ¿Y cuál es ese mérito? Bueno, que dieron los primeros pasos para comprender los conceptos como la sublimación, la transmutación, la cristalización o la destilación, que hoy en día son fundamentales en la química moderna. Esperaremos a ver si es que puede ser así, si la alquimia puede volver a enseñarnos algo en el presente. A lo mejor hay algún escrito, hay algún texto importante, o a lo mejor usted mismo sabe de algún texto, un libro importante sobre la alquimia eh, y que no hemos abordado. Y ahí a lo mejor hay un poco más de información que usted pueda aportar. Sería interesante. El tema de la alquimia, de todas formas, aunque termine en esto, que parece desagradable, es un tema súper, súper interesante. No deja de asombrar ni de llamar la atención. Bueno chicos, esto fue la alquimia, esto fue la transmutación de los metales y la búsqueda de aquella piedra filosofal. Otra cosa que quería decirles antes de irme, ¿no? La diferencia entre filosófico y filosofal. Es decir, ¿por qué no se llamó la piedra filosófica y la piedra filosofal? Bueno, por lo que he investigado, creo que la palabra, el adjetivo, ¿no es cierto?, filosofal, es de uso poco frecuente e incluso quizás antiguo, ¿no? Eh, y en cambio, filosófico ya es el término, el adjetivo quizás más moderno en ese sentido. Eh, bueno, lo filosofal siempre podemos verlo en lo que es la magia, ¿no? Siempre lo relativo a la Edad Media es como filosofal. Ya vemos en películas como Harry Potter, ¿no es cierto? Sería la piedra filosofal, aunque no es claro, no es la Edad Media, pero uno lo asocia, ¿no?, con la magia, con el enfrentamiento, con los caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene más información sobre la diferencia entre lo filosófico y lo filosofal, por favor escríbalo ahí en comentarios. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, acceda al blog que está en la descripción del video. Cuídense, que estén muy bien.